La Voz de América presenta. Estados Unidos retoma campaña de vacunación contra el COVID-19. Estudiantes en Uvalde regresan a clases tras casi 4 meses de la masacre que marcó a esta comunidad de Texas. Estados Unidos acusa a Rusia de buscar material bélico de Corea del Norte. Y Nueva York abre el primer centro para acoger a migrantes, muchos de ellos enviados en buses desde estados fronterizos. Bienvenidos a El Mundo al Día. Iniciamos esta emisión con la nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 del gobierno estadounidense. Se trata de una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna que fueron creadas para brindar protección contra el virus original y sus subvariantes. Jorge Agobián nos trae los pormenores desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos cuándo arranca esta campaña. Yasmín, arranca inmediatamente, aunque la Casa Blanca prevé poner mucho más fuerza en el otoño aquí en Estados Unidos, eso es en el mes de octubre. Esta campaña estará enfocada al principio al menos a personas de 50 años o más, aunque las vacunas para esos refuerzos de COVID están disponibles para un grupo de edades mucho más amplias, en algunos casos de 12 años en adelante y en otros casos de 18 años en adelante. Pero ¿quiénes exactamente son ellos y cuál es la estrategia y por qué se está hablando en Estados Unidos sobre una doble inyección? Eso lo explico a continuación. El gobierno estadounidense se prepara para impulsar una doble campaña de vacunación en otoño. La buena noticia es que puede vacunarse contra la influenza y contra COVID al mismo tiempo. En realidad es una buena idea. Las agencias sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer, que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron. Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo, en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que más personas reciban vacunas actualizadas, potencialmente junto a su vacuna contra la influenza. La dosis única de refuerzo de la vacuna de Moderna está autorizada para mayores de 18 años y la de Pfizer para mayores de 12 años. Puede recibir una dosis de vacuna actualizada al menos 2 meses después de su última vacuna de COVID-19. Los casos positivos de coronavirus se encuentran en su número más bajo desde el inicio de la pandemia, con las subvariantes Omicron dominando las actuales infecciones en el país. En ausencia de una variante dramáticamente diferente, es probable que nos estemos moviendo hacia un camino con una cadena de vacunación similar a la de la vacuna actual contra la influenza, con las inyecciones anuales actualizadas de COVID-19, que coinciden con las cepas que circulan actualmente para la mayoría de la población. Las vacunas están ya disponibles, según las autoridades sanitarias de Estados Unidos, de manera gratuita en las farmacias en varias zonas del país, dicen ellos, las más cercanas a donde viven las personas, y también en centros de salud. Jorge, te agradezco por el reporte y nosotros cambiamos de información porque este martes los estudiantes del Distrito Escolar de Uvalde, Texas, regresaron a clases en medio del temor de niños y padres que no se reponen tras la masacre que en mayo cobró la vida de 21 personas en la escuela primaria Robb. Celia Mendoza nos amplía. Con abrazos fueron recibidos los estudiantes de las escuelas públicas de Uvalde este martes, en su primer día de clases tras la masacre del 24 de mayo, cuando 19 niños y 2 adultos fueron asesinados. Javier Casares, quien perdió a su hija pequeña Jacqueline Casares, dice que continuará esforzándose para que incidentes similares no se repitan, mientras su hija mayor inicia el año escolar. Ella está en el último año de la escuela secundaria este año y ese es el problema, especialmente con los problemas de seguridad aquí. Ya sabe, como padre, por supuesto me da dudas que ella venga a la escuela, pero usted debe saber, ella quiere experimentar eso, su último año. Preocupación que se mantiene a pesar de la instalación de una nueva cerca de metal alrededor de las escuelas, así como la presencia de patrulleros estatales. Funcionarios del distrito han indicado que a pesar de que han mejorado algunas medidas de seguridad, aún falta la instalación de cámaras adicionales y cerraduras nuevas.
Nada de lo que han dicho está terminado. Las cercas no están terminadas, las cámaras no están instaladas, las puertas no están terminadas, nada se ha terminado. Y así esperan que dejemos regresar a nuestros hijos. A ellos no les importa, ni siquiera han averiguado quién es el policía escolar que estaba allí ese día. A pesar del miedo, los estudiantes regresan a las clases con valentía y el apoyo de sus familias, explicó Javier Casares al referirse a su hija. Dejamos que ella tome esa decisión, pero por supuesto estará en sus pensamientos. Y quiero estar aquí tanto como pueda para todos y empujar para que se hagan las cosas correctas y que sea rápido. La comunidad de Uvalde sigue presionando para que los responsables de las fallas en la respuesta policial a la masacre de la escuela primaria Robb rindan cuentas. Celia Mendoza, Voz de América. Entre tanto, en Canadá continúa la cacería humana para dar con el paradero de Miles Sanderson, uno de los 2 sospechosos del apuñalamiento masivo en una comunidad indígena que dejó a 10 personas muertas y 18 más heridas. Su hermano Damien Sanderson fue hallado sin vida este lunes. El primer ministro Justin Trudeau ordenó izar la bandera canadiense a media asta en la sede del Parlamento en Ottawa. Las autoridades aún no han identificado la razón del ataque, uno de los más mortíferos en la historia de esa nación. La ciudad de Nueva York abrió el primer centro de acogida para migrantes indocumentados. La iniciativa llega tras la avalancha de personas enviadas en buses desde Texas. Ángela González nos cuenta de qué se trata. Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal. Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos acerca de salud, educación y otros documentos pues que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora. Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente, tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en albergues se quejan de la atención recibida. Que aquí estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal. No nos atienden bien y nos tratan a las patadas, pues. En días pasados, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la ciudad. Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos. La ciudad invirtió más de $6 millones para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas. Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá, organizaciones proinmigrante le han pedido a la ciudad una nueva inversión de $4 millones para atender la emergencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Un documento de inteligencia estadounidense reveló que el Ministerio de Defensa ruso gestiona la compra de millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del Norte para usarlos en Ucrania. Jacopo Luzzi, ¿qué otra información se conoce hasta el momento? Bueno, Yasmín, no hay muchos detalles, pero el Pentágono ha confirmado oficialmente esta información, pero sin decir mucho más. Su vocero dijo que han difundido esta información como ya han hecho con otros hallazgos de inteligencia sobre Rusia para que el público comprenda la situación en la cual se encuentra Moscú ahora, una situación de tremendo sufrimiento a nivel bélico. Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense. Una señal de que las sanciones globales y los controles de exportación que ha impuesto Estados Unidos han restringido severamente las cadenas rusas de suministro y han obligado a Moscú a recurrir a estados parias en busca de pertrechos militares para continuar su guerra en Ucrania. Esta información es relevante para la lucha en el sentido de que, nuevamente, es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores
actores internacionales como Irán y Corea del Norte. No tienen el mejor historial en lo que respecta a la estabilidad internacional. La divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos. La única razón por la que el Kremlin debería tener que comprar proyectiles de artillería o cohetes de Corea del Norte o de cualquier otra persona es porque Putin no ha querido o no ha podido movilizar la economía rusa para la guerra, ni siquiera en el nivel más básico. Hasta ahora las sanciones económicas no han paralizado a Rusia, porque su energía aún es exportada alrededor del mundo, en particular a Europa. Esto ha permitido mitigar las consecuencias del aislamiento y financiar su guerra. Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica frente a los contraataques ucranianos. Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones y así abastecer al ejército ruso. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí, pero respetando hasta ahora las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia. Jacopo, gracias. Y precisamente los inspectores de la ONU que la semana pasada visitaron la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania presentaron este martes un informe al Consejo de Seguridad. Allí detallaron el estado de la planta y revelaron que la lucha entre rusos y ucranianos alrededor del complejo no ha desencadenado una emergencia nuclear hasta ahora. Los inspectores pidieron establecer inmediatamente una zona de protección de seguridad para que cesen todos los ataques alrededor de la central. Una deportista y activista afgana que escapó de los talibanes y ahora se encuentra refugiada en España es hoy una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo, según la cadena británica BBC. Julia Riera conversó con ella sobre su historia de superación a través del deporte. Nilofar Bayat es originaria de Afganistán. Tenía solo 2 años cuando un proyectil impactó en su casa. Su hermano falleció y ella sufrió una lesión en la médula espinal que redujo notablemente su movilidad. Pero la joven de ahora 29 años no se dejó vencer por las adversidades. Estudió Derecho, trabajó en una delegación de la Cruz Roja en Kabul y logró ser capitana del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas. No es fácil ser una mujer en Afganistán y la discapacidad hace que los desafíos sean dobles. Unos desafíos que, según explica la joven, se acentuaron después de que las tropas estadounidenses se retiraran de Afganistán y los talibanes retomaran Kabul en agosto de 2021. La vida cambió para todos, pero para la gente con discapacidad y las mujeres fue peor. Organizaciones como Naciones Unidas han alertado de la crisis en la que se encuentra el país y de la situación de las mujeres y niñas. Se enfrentan a un retroceso alarmante respecto a sus derechos. Bayat y su marido, también discapacitado, lograron ser evacuados a España. La pareja reside en Bilbao, donde un equipo paralímpico les invitó a unirse. Sin embargo, desde la distancia, la joven no olvida la situación que viven las mujeres de su país. No pueden salir de casa solas. Si salen, los talibanes les preguntan a dónde van porque están solas y les dicen tienen que volver a casa. Su deseo es volver a jugar con sus compañeras de la selección. Tengo el plan de empezar el equipo de Afganistán de nuevo y hacer competiciones para enseñar que los talibanes no nos pueden parar. Vamos a brillar como siempre y levantaremos la bandera de Afganistán. Julia Riera, Voz de América, Barcelona. Cuando volvamos les contamos qué viene para los chilenos tras el plebiscito que rechazó una reforma constitucional. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos este segundo bloque de información en Chile, donde luego del plebiscito constitucional del pasado domingo comienza a delinearse el camino que le llevará a reformar la constitución que rige al país desde la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Néstor Aguilera nos cuenta de qué se trata. Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional, luego de que una amplia mayoría del 62% rechazara este domingo una propuesta de nueva constitución. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso, como ya lo había adelantado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente. El constitucionalista Javier Couso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año. El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la Constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación. Michelle Haffemann, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político. Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad. Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric. Néstor Aguilera, Voz de América. El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Lady Camones a solo un día después de que el primer ministro pidiera públicamente su renuncia tras difundirse un audio en el que parecía explicarle a alguien cómo usar la legislatura para beneficiar a su partido. Camones permaneció en el cargo menos de 2 meses y su destitución evidencia las tensiones entre la administración del presidente Pedro Castillo y un Congreso que ya ha intentado destituirlo 2 veces. Entre tanto, la sede de la Embajada de Venezuela en Colombia iniciará un proceso de restauración tras el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Jair Díaz nos trae el informe desde Bogotá. En el mayor abandono se encuentra la misión diplomática de Venezuela en Bogotá, desocupada desde 2019 tras el rompimiento de las relaciones bilaterales. Y no hay ni letrero ni nada que diga dónde nos pueden atender. Luego de que estos países restablecieran el mes pasado sus relaciones diplomáticas, los vecinos del edificio que alberga a la embajada y al consulado esperan que la estructura prácticamente entre las ruinas sea recuperada. El embajador Armando Benedetti en Venezuela creería que uno de los primeros pasos para ello es organizar
la embajada de Venezuela en Colombia. La Voz de América contactó al nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, quien a través de mensajes aseguró que todos los espacios de Venezuela en esta jurisdicción serán rescatados. Estamos en empeño de resolver todo y poder estar en condiciones activas. En Bogotá tenemos varias propiedades históricas que vamos a rescatar después del irresponsable maltrato y afectación mezquina. Más de 2 millones de venezolanos residen en Colombia. Algunos, como Xiomara Ruiz, esperan retomar trámites y ser atendidos en su embajada. Si él ya se instaló, está atendiendo, ¿dónde para buscar respuesta? El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también nos confirmó que se encuentra despachando desde un edificio al norte de la ciudad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Una ayuda millonaria ofrecen las autoridades en Miami en medio de la crisis inmobiliaria que vive Estados Unidos. Todos los detalles al volver. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La crisis inmobiliaria preocupa a familias estadounidenses que no tienen dinero para pagar sus hipotecas y alquileres. José Pernalete nos reporta que las autoridades de Miami, una de las ciudades del país con mayor población hispana, anunciaron un plan de ayuda para deudores inmobiliarios. Tener un techo sin ningún tipo de deuda para muchos ha sido imposible tras la crisis inmobiliaria que atraviesa la nación a raíz del coronavirus. En el sur de Florida, los precios de las propiedades se dispararon de manera exponencial, generando desesperación en familias que no pueden cumplir con estos compromisos. Un alivio representa el Plan Homes del condado de Miami-Dade, que invertirá 85 millones en 5 pilares claves: preservar viviendas, abrir nuevas puertas, ayudar con la hipoteca y las cuentas, a expandir el programa de asistencia para la renta y más viviendas nuevas. Este plan prevé estimular el desarrollo de más residencias accesibles y estabilizar las rentas. Se enfoca en familias de clase media que tienen casa propia y están con retraso en los pagos o que aspiran a comprar algún inmueble. Hogares de bajos ingresos y personas sin hogar. Este anuncio es bien recibido en la Ciudad del Sol. Hay quienes lo consideran justo y acertado. Hay muchas personas que han perdido sus viviendas por causa de trabajo, por causa del COVID, y necesitan ayuda, ¿verdad? Más por los alcaldes.
Otros estiman que estas ayudas pueden ser contraproducentes para la economía local y nacional. Sí y no. Hay personas que realmente lo necesitan, pero hay otras personas que se aprovechan de la situación. Así que no sé, tiene que ser como una situación moral. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y usted quédese porque cuando regresemos a ritmo de hip hop, una cholita boliviana busca inspirar a las mujeres latinoamericanas. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Bolivia, una joven de raíces indígenas está conquistando al público boliviano a ritmo de rap. Con el poder de su voz, su objetivo es inspirar a las mujeres de su país y de toda Latinoamérica. Tengo sangre aymara y mi piel morena, somos sangre nueva, una sola fuerza. Se podría pasar horas escuchando hablar a Alba sobre su pasión, la música. Esta joven aymara boliviana ha encontrado en el rap una forma honesta de expresarse. Habla de su cultura, sus vivencias, sus sueños y resalta que quiere ser fiel a su esencia. Quiero que las mujeres bolivianas me vean como un referente de decir, pero si ella es así de natural, no es necesario aparentar, que las mujeres también no se sientan menos. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día. Desde muy pequeña compone las letras de sus canciones y ahora quiere involucrarse más en la producción de sus vídeos con la fusión de ritmos y músicos con los que pueda crear algo nuevo. Lo que estoy haciendo es agarrar colaboraciones con saxofonistas, con trompetistas, también zampoñas. Me estoy quemando la cabeza por hacer algo diferente. Aunque aún no tiene fecha definida, espera lanzar pronto su primer álbum, mientras disfruta trabajar como imagen de campañas publicitarias e influencer. Pero Alba tiene claro lo que quiere para su carrera. Lo mío quisiera que sea más revolucionario, pero siempre con el respeto y el cariño que le debo a mi país. Pero cantar los problemas que tenemos sobre Latinoamérica, reflexionar sobre eso, ¿no? Y por medio de la música es mucho mejor. Bien, y si usted tiene su teléfono celular a la mano, escanee este código que ve en pantalla para ir directamente a nuestro portal web vozdeamerica.com. Allí podrá encontrar muchas más historias como la de la cholita boliviana.
Nosotros cerramos con el singular homenaje que le hizo un artista urbano al reconocido autor colombiano Gabriel García Márquez. El artista Eduardo Butrón armó una instalación a las afueras de la ciudad de Cartagena con 10.000 botellas de vidrio reciclado tras ser recogido de manglares, ríos y playas contaminadas. En él se puede apreciar desde lo alto la imagen de Gabo con sus lentes gruesos y esa sonrisa que lo caracterizaba. El autor de 100 años de soledad murió en el 2014 y dejó novelas y relatos que cuentan, entre otros temas, la riqueza colombiana, uno de los países más diversos del mundo.